Descarbonización podemos usarlo como sinónimo de reducción de la huella de carbono. Es básicamente reducir la huella que dejamos en nuestro planeta con nuestras actividades, ¿no? Esto nos pasa a todos nosotros como personas en nuestro día a día y les pasa a las empresas también, ¿no? En lo que concierne a energías renovables, nosotros tenemos ya en funcionamiento un proyecto que es el Parque Solar de La Calera, que abastece en el orden del 55% de la energía que consume la planta. ¿Ese dónde? En San Luis. En San Luis. Cuando lo ves te impresiona, ¿no? Porque vos ves la planta y al lado ves un parque solar que ocupa 50 hectáreas. Wow. Reemplaza todos los consumos que están asociados a las cintas de transporte, a los molinos, todo lo que es consumo eléctrico. Sí. Bueno, el 55% proviene de ese parque. Lo que tiene lindo esto es que vos te das cuenta que estás haciendo cosas que trascienden y que impactan de lleno en la vida de la gente, ¿no? Todos somos conscientes de que el cambio climático existe y que tenemos que hacer un aporte para intentar mitigar y adaptarnos a esa situación, ¿no? En ese marco es que las empresas y nosotros puntualmente empezamos a trabajar en una hoja de ruta, en un roadmap de sostenibilidad con diferentes pilares. Y bueno, y uno de esos pilares es este, ¿no? Es reducir la huella de carbono. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en casa, estamos acá en este ciclo de charlas en donde invitamos a colaboradores de Cementos Avellaneda para que nos cuenten de su profesión, pero sobre todo de esos temas que incluyen a toda la comunidad. A vos, a mí. Soy Beta Suárez y estoy tan bien acompañada. Acá estamos en casa con Beta, yo soy Damián Rebelli, el influencer acá, arqui de casas, de Remodelá tu Casa. Y bueno, hoy nos toca, ¿qué nos toca? Y un tema que de verdad nos incluye a todos, que tenemos que hacernos un poquito cargo y que está bueno entender qué hacen las empresas con esto, porque son decisiones que tomamos cada vez que, por ejemplo, compramos algo, consumimos, elegimos qué marca, qué empresa, qué producto. Está buenísimo. Vamos a hablar de sostenibilidad y esta palabra dificilísima, descarbonización. Que también era, ahora nos van a explicar un poquito más las traducciones de esto. ¿Querés presentarte? Bueno, sí, cómo no. Mi nombre es Sebastián Heller, trabajo acá en Cementos Avellaneda y en Cementos Artigas como director de asuntos corporativos, legales y sostenibilidad. Y bueno, bienvenidos a casa. Bien. ¿Usted? Mi nombre es Martín Casañe, soy director de abastecimiento y tengo bajo mi responsabilidad el desarrollo de energías renovables y del coprocesamiento. Bien. Vamos a arrancar bien por el principio. Yo siempre tomo el papel de la persona que está aprendiendo de estas cosas y me encanta. ¿Qué es la descarbonización? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo se inicia acá, no? ¿Y por qué? Bueno, mira, descarbonización podemos usarlo como sinónimo de reducción de la huella de carbono también, ¿no? Que por ahí es algo que es más común, que estamos más habituados a escuchar en diferentes cuestiones, ¿no? En nuestra vida diaria. No es que me saco el carbón de encima. No. Es básicamente reducir la huella que dejamos en nuestro planeta con nuestras actividades, ¿no? Esto nos pasa a todos nosotros como personas en nuestro día a día y les pasa a las empresas también, ¿no? Es básicamente esto, reducir la huella y en este caso, en nuestro caso particular, sobre todo la huella de carbono que dejamos en nuestro planeta, vinculada a una problemática que todos también creo que conocemos, que es el calentamiento global, ¿no? ¿Querés contarnos un poco esto que hablábamos antes de qué es el hormigón o cómo es este proceso que vos querías arrancar por ahí? Sí, bueno, creo que igual para tomar dimensión, primero lo que está bueno también es darse cuenta, pensar un poco que para los que no están habituados, qué es el cemento y qué es el hormigón, ¿no? Pensemos que el cemento y el hormigón están con nosotros, con la civilización humana desde los romanos, ¿no? Desde los romanos a esta parte nos han acompañado el desarrollo de las sociedades y de las sociedades modernas como las conocemos. Hoy pensemos en hospitales, carreteras, casas, puentes, diques, todo esto está fabricado con cemento, con hormigón, con lo cual es un producto que quizás el que no está tan cerca de la industria lo ve muy lejano, pero está en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, este producto hoy ha evolucionado bastante en su manera de producirse, pero básicamente comienza su producción en una cantera. Una cantera es una explotación a cielo abierto donde se saca piedra, la piedra caliza. Esa piedra se la va triturando para hacerla cada vez más fina y hasta que llega a una granulometría muy muy fina, como una especie de talco. Nosotros lo llamamos polvo crudo. Y este polvo crudo después pasa por un proceso de calcinación en un horno que funciona con temperatura, con fuego, con altísima temperatura, más de 1500 grados.
y con un tiempo de residencia muy largo dentro de ese proceso y con muchísimos controles de calidad de gases y calidad de producción. Ahí se fabrica lo que se llama el clinker, que es un producto intermedio en la fabricación del cemento. Luego ese clinker a su vez se enfría y se muele, se mezcla con otros minerales como yeso y otras cuestiones y otras adiciones, y finalmente sale el cemento, ¿no? Como lo conocemos. Martín, entiendo que todos esos procesos consumen energía. Sí, son grandes consumidores de energía térmica, en particular en el horno y en la torre. No sé si han visto alguna vez una planta de cemento, pero al lado del horno rotativo ven una torre muy alta, que ahí también se arranca el proceso de calentamiento del polvo que mencionaba Sebastián y que termina ya entrando al horno en proceso de calcinación. Ahí tenés un consumo muy grande de energía que hoy lo manejamos básicamente con gases, con coque y con combustibles alternativos, que es un tema del que después vamos a hablar. ¿Y cuáles son los proyectos que están asociados en este proceso que nos relatan tan gráficamente, es como si lo hubiera visto? ¿Cuáles son los proyectos asociados a la descarbonización en esos que nos quieras contar? Tenemos 2 proyectos muy importantes, hay muchos más, ¿no? Pero en lo que concierne a energías renovables, nosotros tenemos ya en funcionamiento un proyecto que es el Parque Solar de La Calera, que abastece en el orden del 55% de la energía que consume la planta. ¿Ese dónde? En San Luis. En San La Luis. provincia de San Luis. Y que es digamos, cuando lo ves te impresiona, ¿no? Porque vos ves la planta y al lado ves un parque solar que ocupa 50 hectáreas. Wow. Todos espejitos así. Sí, es muy impresionante, sí. Hay que ir y verlo, si tienen oportunidad. Y ese reemplaza el 50%. 55. 55. Ah, bien ahí. 5 más, mira. Sí, no te voy a alargar ni uno. No, más vale. 55. Cuesta, ¿no? Un punto de Sí, consumo cuesta eléctrico. mucho. Sí. Y eso reemplazaría como la primer parte del proceso productivo. Te reemplaza todos los consumos que comentaba Sebastián, que están asociados a las cintas de transporte, a los molinos, todo lo que es consumo eléctrico. Sí. Bueno, el 55% proviene de ese parque, en lugar de consumirlo de la red. Y dijiste que nos ibas a nombrar 2 proyectos. El otro proyecto es un proyecto que estamos llevando adelante en Olavarría junto con la gente de YPF Luz. El otro lo hicimos con Seco, y que es un parque con aerogeneradores, Claro. parque eólico. ¿Y ese en cuánto va a estar reemplazando? Y ese va a estar en el torno al 47% del consumo de nuestra planta, pero es un parque que es más grande, o sea, tiene la particularidad de que hay una parte que va a estar destinada a la autogeneración, es decir, al consumo propio de la empresa, y hay una parte que YPF la va a utilizar para comercializarla con terceros y la va a inyectar en el Ese es el un sistema. convenio. Es un convenio que armamos con YPF y que nos permitió viabilizar este proyecto. Y voy a ir a la base y me corro de lo políticamente correcto. ¿Por qué hacen esto? Bueno, esto en realidad creo que hay que situarse un poco en un marco más general, ¿no? A nivel global como sociedad. Allá por el año 2015 se celebró el Acuerdo de París, ¿no? Donde en la ONU se tomaron ciertos compromisos vinculados al desarrollo sostenible, y a partir de ese momento toda la industria en general, diría, empezó a trabajar en estas cuestiones. Nosotros como empresa cementera formamos parte de grupos internacionales también. Por un lado, a nivel Latinoamérica existe la FICEM, que es una cámara internacional, y a nivel global existe la GCCA, que es la Global Cement and Concrete Association. Y allí lo que se planteó es decir, bueno, ¿qué aporte iba a hacer la industria a estas cuestiones, ¿no? Porque todos somos conscientes de que el cambio climático existe y que tenemos que hacer un aporte para intentar mitigar y adaptarnos a esa situación, ¿no? En ese marco es que las empresas y nosotros puntualmente empezamos a trabajar en una hoja de ruta, en un roadmap de sostenibilidad con diferentes pilares. Y bueno, y uno de esos pilares es este, ¿no? Es reducir la huella de carbono. Contanos esta idea de reducir en otros ámbitos más allá de la electricidad, que nos estabas como expandiendo un poco. Sí, ahí, bueno, lo que comentaba Martín, tenemos estos 2 proyectos que lo que buscan es sustituir energía eléctrica tradicional por energía eléctrica renovable. Después tenemos otra palanca muy importante también para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que es la sustitución de clinker por otros productos alternativos, ¿no? Nosotros, como les contaba, en este proceso, muy rápido, ¿no? Y muy resumido, pero en este proceso que se produce en el horno rotativo, un horno, imagínense un cilindro que gira y donde se inyecta este polvo crudo y sale por la otra punta este clinker, que son unas bolitas. Ese clinker, en ese proceso es donde se liberan muchos gases de efecto invernadero. Entonces el desafío que tiene la industria es fabricar cemento, el mismo cemento o mejor cemento, pero cada vez con menos clinker. Para esto se agregan otras adiciones.
Nosotros en Olavarría hemos desarrollado un proyecto que también fue inédito a nivel país y diría que a nivel Latinoamérica, que es tomar otros minerales que tenemos en nuestra cantera, que son algunos tipos de arcilla, que históricamente eran como un descarte, lo teníamos que mover para sacar la caliza, pero vimos que esas arcillas, pasadas por un proceso también de temperatura, tomaban cierta característica cementicia y podían ser usadas como una puzolana artificial. Así que esto se hizo, además, restaurando un viejo horno que estaba en desuso, y bueno, y hoy estamos utilizando este material para fabricar un cemento Portland compuesto, que tiene mejores prestaciones desde el punto de vista constructivo y adicionalmente menores emisiones de CO2, ¿no? Eso fue un experimento. Esto fue, sí, en realidad esto arranca como una investigación científica. Todos estos proyectos nosotros intentamos desarrollarlos de la mano de la academia, en este caso con un apoyo muy grande de la UNICEN, de la Universidad Nacional del Centro, y de sus profesionales, que bueno, que son especialistas en este tema y trabajando mancomunadamente con ellos, con los laboratorios. Primero se hacen estudios de laboratorio y se pasan todas las fases hasta que se llega a una etapa industrial, ¿no? ¿Existe un mapa de ruta con respecto a objetivos que tiene la empresa? ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, tenemos, digamos, varios mapas de ruta. Uno que está, de hecho, el especialista en estos temas es Seba, ¿no? Pero yo me permito comentarte un poco al respecto. Estamos conversando, ¿no? Podemos colaborar, claro. Tenemos, por ejemplo, un mapa de ruta asociado a lo que es la sustitución con energías renovables que comentamos hoy, que de hecho lo vamos a cumplir antes de lo previsto, y eso no quita que sigamos subiendo la vara y buscando cómo desafiarnos. ¿Cuánto ¿no? sería antes de lo previsto? Y en el 2026 vamos a llegar a lo que estaba previsto para 2030 y lo vamos a superar. 5 años antes. O sea, el objetivo que tenías se adelantó 5 años. Sí. Está bueno esto que decís de no es que ya está, ya llegamos y nos quedamos quietos, sino que subimos la vara. ¿Seguro? Y me gustaría llevarlos un poco al plano el de las personas, ¿no? Que al final es lo que está después de todo esto, nosotros como objeto, pero también los sujetos que están del otro lado. Y, por ejemplo, con el parque eólico sabemos que hay una serie de vecinos que a partir del parque eólico tuvieron electricidad por primera vez en su vida. ¿Qué les pasa a ustedes como profesionales? Digo, atrás de los números, atrás de los objetivos, tenés personas que nunca habían tenido electricidad. ¿Quieren contarnos alguna anécdota o qué les pasa a ustedes con eso? Sí, sin ninguna duda. Todas estas acciones tienen impacto en las personas, ¿no? Y creo que eso es lo que nos moviliza a todos. En algunos casos esos impactos son muy generales y uno no termina de ponerle cara. En el caso del proyecto, y ahí es el proyecto solar, no es el eólico, el proyecto solar de la planta de San Luis, tuvimos que, bueno, cuando empezamos a pensar el proyecto y a pensar el lugar de implantación, Martín comentaba que piensen que el parque tiene 50 hectáreas, es una extensión bastante grande. Bueno, entramos en conversaciones con varios vecinos y ahí tomamos conocimiento que algunos de los vecinos que están muy cercanos a la planta no tenían energía eléctrica, vivían sin energía eléctrica, ¿no? Bueno, y dentro de las cuestiones que planteamos con ellos en la negociación, nos pareció adecuado y ante el requerimiento de ellos poder facilitar el acceso a la energía eléctrica de estas familias, y la verdad que es súper emocionante. Yo recuerdo habernos reunido después y que una de las personas nos diga que iba a ser la primera Navidad con energía eléctrica, y eso la verdad que es muy conmovedor. Sí. Claro. Sí, lo que tiene lindo esto es que vos te das cuenta que estás haciendo cosas que trascienden y que impactan de lleno en la vida de la gente, ¿no? Algunos no lo ven y otros, como decía Seba, lo perciben de primera mano. Cuando estábamos en la casa de ellos, claro, uno está acostumbrado, vive en la ciudad, pero para ellos la centralidad que tenía la heladera era algo impresionante. Claro. Te decían, ¿querés tomar algo fresco? Claro, porque te querían compartir que tenían algo frío y no tenían que estar lidiando con soluciones que ya son muy, muy viejas, digamos, y muy precarias. Martín o Seba, no sé a quién, me quedé con esta idea de la sustitución de combustibles como con los neumáticos y todo eso. Sí. ¿Quieren contarnos un poquito ese campo? Sí, te contamos rápido. Eso básicamente se lo Serías denomina... vos, entonces. Entre los dos. Contalo vos, dale, Seba. Así no... Ustedes parecen como amigos. No, bueno, es que trabajamos mucho juntos. A veces nos peleamos, pero son... Pero no, trabajamos mucho. Me los imagino en un asado, por ejemplo. No sé quién será el asador, pero... Sí. Y bueno, ahí vamos a sustituir el carbón porque entonces en el asado va a estar complicado. Ahí está complicado. En Cementos Avellaneda, ¿qué sería? No, lo que comentaba Martín y esto que vos mencionás, que es la técnica se llama coprocesamiento, ¿no? Ahí va. Okay. Es una técnica que utiliza la industria cementera, esto hay que decirlo a nivel mundial, no es propia nuestra,
que lo que busca es sustituir combustibles fósiles tradicionales. Este horno que contábamos que gira y que tiene una llama dentro, históricamente funciona con dos combustibles clásicos, que son gas y coque de petróleo. El coque de petróleo es como un carbón, ¿no? Un derivado de la destilación del petróleo. Y lo que buscamos a través del coprocesamiento es sustituir esos combustibles tradicionales por combustibles alternativos. Con esto lo que hacemos, bueno, es reducir, por un lado, nuestra huella ambiental, porque, digamos, eliminamos emisiones. Esos combustibles alternativos hay de muchísimos tipos distintos. Pensemos, por ejemplo, uno que vos mencionabas son los neumáticos fuera de uso. Los neumáticos, una vez que terminan su vida útil y ya no pueden ser ni recapados, ni reutilizados, ni reciclados, son un problema porque no tenemos una disposición final adecuada, terminan tirados a cielo abierto, con toda la problemática del dengue que hoy conocemos, y bueno, ni hablar si se queman a cielo abierto, también genera muchísima contaminación, o terminan en un relleno sanitario, pero donde también son un problema porque ocupan un espacio muy grande y rompen el relleno. Bueno, en eso la industria del cemento es una solución, porque esos neumáticos triturados pueden ser coprocesados, pueden ser utilizados como un combustible alternativo, ¿no? Para que se haga una idea, en la planta que tenemos en Uruguay se coprocesan aproximadamente, digamos, el 95% de todos los neumáticos fuera de uso que se generan en Uruguay se coprocesan en la planta de minas que tenemos en Uruguay. ¿Y qué otros? Lo que tiene interesante esto, perdóname interrumpí, Sí. es que vos le estás dando una solución a la disposición de residuos que es superadora respecto de disponerlo en un vertedero. Claro. Digo, en un vertedero es un ambiente controlado, digamos, que tiene un montón de... Tiene una membrana geotextil, tiene un montón de medidas que hacen que traten de afectar lo menos posible el medio ambiente. No estoy hablando de un basurero a cielo abierto, que eso es lo peor. Pero esto lo que tiene interesante es eso, es que aprovechás residuos, impulsás mucho el tema de la circularidad y le das una solución ambiental superadora. Y de esa manera nosotros hoy en día estamos coprocesando desde residuos, fase inorgánica de algún residuo sólido urbano, que es el que proviene de algunas casas, residuos industriales, tanto especiales como no especiales. ¿Tenés algún ejemplo? Y, por ejemplo, los residuos de las industrias de gran parte de la provincia de Buenos Aires, a través de un tratador que tiene un convenio con nosotros, pasan por la planta de ellos, ellos seleccionan los residuos aptos para formar un combustible, y todo eso termina en el horno. Una circularidad. Como un CCR, se Claro. llama CCR. Y cuando es de un peligroso se llama CDR. Pensá, por ejemplo, no sé, cartón, papel, Claro. madera, todos No, esos residuos, cuando no pueden ser reciclados porque están contaminados o porque tienen algún problema, en vez de terminar enterrados, eso, debidamente formulado, hay que triturarlo, hay que hacer una formulación, puede ser utilizado como un combustible alternativo en el horno, ¿no? Otro Por ejemplo. eso hay que separar la basura. Pero Es claro. muy importante. Hay que separar la basura. Los quiero Otro llevar. ejemplo, ustedes escucharon muchísimo hablar de vaca muerta. Sí. Bueno, nosotros recibimos, a partir de los lodos de perforación, que tienen una componente que es gasoil, que es contaminante, digamos, tenemos una empresa que hace un tratamiento sobre esos lodos y formula un combustible líquido que nosotros lo utilizamos en el horno. Perfecto. Un tema que no mencionamos, perdón, Beta. que No, creo dale, que- todo creo- tuyo. Creo que es importante también decir, y es que nosotros no somos un incinerador, ¿no? Porque a veces la gente tiende a pensar que esto es un incinerador, alguien que quema basura. Y la respuesta es no. Nuestro proceso es mucho más complejo que el de una simple incineración. Primero, genera una temperatura que no se genera en ningún incinerador, ¿no? A más de 1600 grados de temperatura en el horno. Un periodo de residencia, quiere decir que los materiales que ingresan al horno están mucho tiempo dentro del horno. Y luego, en todo lo que es la torre intercambiadora, nuestra chimenea, nuestro filtro de mangas, hay muchísimos controles de lo que hace a las emisiones. De hecho, esto no lo preguntaron, pero es válido preguntárselo, ¿qué pasa cuando coprocesamos estos materiales? ¿Qué se emite por la chimenea? Lo cierto es que no se emite nada distinto de lo que se emite en condiciones normales, ¿no? Porque Perfecto. hay procesos muy rigurosos de control. Todo esto aparte controlado por las autoridades provinciales y tenemos que tramitar habilitaciones, o sea, no es un proceso complejo y con un control muy riguroso, ¿no? Me encanta porque nos están haciendo como una especie de traducción de un Claro. montón de cosas y está buenísimo. Los quiero llevar de nuevo al Parque de Olavarría, al que todavía no Parque está. eólico. Al A él, proyecto eólico. claro, el proyecto eólico. ¿Cuáles son las próximas etapas? Y una vez que esté en funcionamiento, ¿cómo va a ser la sustitución de energía ahí? Mira, en este momento se está trabajando en todo lo que es caminería, que es lo que básicamente los caminos que se utilizan para ir de uno eologenerador a otro o a lo que sería la subestación y los distintos lugares a los que hay que poder arribar
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que son caminos muy importantes. ¿Por qué? Pues para llevar estos equipos, que son enormes, hace falta utilizar camiones especiales y tenés que tener todo el camino preparado. Se está haciendo eso, se está avanzando con las fundaciones, que es lo que se necesita para después montar ahí el aerogenerador. Hay que hacer toda la parte, el próximo paso es toda la parte del tendido eléctrico para la interconexión. Hay que ampliar la subestación, porque la subestación quedó chica. ¿Qué es eso? Explícame. La subestación es básicamente un lugar donde llega la energía con un voltaje determinado y tiene que salir con otro que es el adecuado para los equipos que hay dentro de la planta. Entonces vos traes la energía en un voltaje X, pasás por la subestación y lo sacás con un voltaje Y, que es el adecuado para los equipos que operan en la planta. Y los equipos son esos blancos que tienen la hélice, esos que vas por la ruta. Y las ves. Sí, son re la lindos. Suiza en Suiza, ¿viste? Que vas viendo. Y son equipos muy grandes, son equipos de 7 megas, digamos, son equipos muy importantes. Y altura. 200 metros de alto. Wow. Van a ser de los más grandes aquí instalados en Argentina. Y va a ser impactante también porque están justo cuando uno llega a Olavarría, que es donde está nuestra planta, van a estar en la entrada de la ciudad, ¿no? En una zona donde hay una pequeña serranía también. ¿Cuántos serían? ¿Hay una cantidad? Sí, son 9. 9 de esos gigantes, esos monstruos. ¿Y cuál es la proyección de sustitución de energía? Entonces, una vez que eso esté 47% de la planta de Olavarría, y cuando eso esté operando junto con el proyecto solar que ya está, va a representar para toda la compañía por encima del 48%. Wow. Es cierto que no dejas ni un porcentaje afuera, ¿eh? No. Ni una décima. Y lo vamos midiendo con el equipo. 47, si estamos 48. llegando, si podemos ir un poco más allá. Y sí. La mitad. Está muy en bien, principio. está muy bien. La mitad. Muy ¿Quieren contar alguna cosita más? No, tenemos muchos otros proyectos vinculados a lo que hace a la sostenibilidad, ¿no? Hablamos de coprocesamiento, hablamos de esto de reducir la cantidad de clínker que utilizamos para fabricar el cemento y de estas puzolanas artificiales que fabricamos. Tenemos proyectos también vinculados a, primero decir que todos nuestros molinos, que son estos equipos donde se muele, son molinos verticales, que estos son equipos de avanzada, digamos, a nivel mundial, con una eficiencia energética superior, más o menos del orden de un 30% menor a lo que es un equipo tradicional. Hemos avanzado también bastante y estamos trabajando en lo que hace ya en la parte del hormigón, ya no de cemento, en lo que es la utilización de los áridos reciclados también. O sea, las cosas que se construyen con cemento tienen una vida útil y con hormigón, y está bueno pensar en la circularidad de esto. ¿Qué pasa cuando una estructura de hormigón se demuele? Y hemos venido trabajando mucho en la utilización de parte de esa demolición como áridos reciclados. El árido es piedra, ¿no? Uno también, quizás vale la pena aclararlo, para fabricar hormigón se utiliza cemento, pero se mezcla con agua, con arena y con piedra, y uno esa piedra la puede ir a buscar a una cantera o puede usar, como decimos, estos áridos reciclados, que son pedazos de hormigón de una estructura que fue demolida, ¿no? Así que todas estas acciones... Eso también lo pueden ver en el capítulo de la casa. Ya en todos. En todos metimos ahí. Sí. Martín, ¿algo que quieras sumar? No, solamente haría mención quizá a esto que comentó Sebastián en un momento, que está relacionado con el coprocesamiento de los NFU, o de neumáticos fuera de uso, que, como bien dijo, en Uruguay, digamos, se coprocesa más del 95% de lo que se genera en todo el país, y que en Argentina, digamos, estamos trabajando fuertemente en Olavarría y en San Luis, y hemos celebrado convenios con Córdoba, con San Luis, y con 70 municipios aledaños a la provincia de Buenos Aires, para tratar de hacer nuestro aporte en ese sentido y ayudar a que no se propague el dengue, y tratar de encontrar una solución a esta disposición descontrolada de los neumáticos fuera de uso. Y valoramos que haya legisladores que están impulsando una ley REP, porque creo que es lo que está hoy faltando en el país. O sea, si uno mira los países que logran ser exitosos y recuperar tasas por encima del 95%, como Uruguay o Brasil, o venía a hablar de Europa, tienen una ley de estas características. Sí, la legislación tiene que acompañar un poco estas iniciativas para poder hacerlas viables, ¿no? Genial. Les agradecemos un montón. Fue como una clase intensiva. Todo muy bueno. Sabemos que para ustedes también. Gracias por acompañarnos. Pero antes tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Precisamos que completen la frase, pero digan la frase si la dicen completa, que es: ¿yo construyo cuando? Bueno, yo construyo cuando trabajo en una empresa preocupada por la sostenibilidad. Y yo construyo cuando llevo sueños a la realidad.
Qué lindo. ¡Ah, bien ahí! Tenemos al poeta Martín. Me encanta, me encanta. Daroski me dice. Hasta acá llegamos con un tema súper importante, profundo, que te diste cuenta que tiene mucho que ver con vos, con tu vida, con tus decisiones. Nos encanta este ida y vuelta que tenemos con ustedes. Aprovechen y acá abajo del video pueden dejar comentarios, consultas, compartan si les parece interesante, etiqueten a quien les puede servir. Nosotros seguimos conversando acá y en las redes, vean los otros episodios. Seguimos en casa, estamos en casa. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro.